Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer saber que estás ahí acompañándome para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias porque saber que estás con cada uno de nuestros seres queridos donde estén y con nosotros nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, que nuestro corazón siempre esté abierto ante ti y llénalo del Espíritu Santo. Sé el capitán de nuestras vidas para así con tus fuerzas andar por tus caminos siempre. Y ayúdanos a perseverar en la comunicación contigo a través de la oración, hablándote a través de la oración y escuchándote al leer tu palabra. Por eso, Señor, ahora que vamos a leer tu palabra, necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos instruya. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección de esta semana, la número 7, lección 7, lleva por título Mateo 24 y 25. El versículo para memorizar está en Mateo 24 y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. En Mateo 24 y 25 Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, él ve la destrucción inmediata de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. En las palabras dichas a sus discípulos, Cristo no solo les habla a ellos, sino también a sus seguidores de las generaciones siguientes y en especial a los de la última generación, que estará viva cuando Él regrese. Jesús no pinta un cuadro bonito. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, falsos cristos y persecuciones. Esta será la suerte del mundo y de su iglesia. Sorprendentemente, o en realidad no, al mirar hacia atrás podemos ver cuán exactas fueron sus predicciones. Por lo tanto, podemos confiar en Él para las predicciones que todavía no se han cumplido en la historia ni en nuestra vida. Sin embargo, Jesús no solo advirtió en cuanto a lo que vendría. En Mateo 25 contó parábolas que, si se las entiende, prepararán a su pueblo para cuando venga el Hijo del Hombre. Sí, vendrán tiempos difíciles, pero el Señor preparará a su pueblo con el que se encontrará cuando regrese. El día domingo 13 de mayo lleva por título una confirmación poderosa de la profecía. En los últimos días, antes de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos hablaron con él en el Monte de los Olivos. Imagínate escuchar a Jesús decir que el templo será destruido. Nadie sabe exactamente lo que pasó por la mente de los discípulos, pero las preguntas que hicieron más adelante indican que relacionaron la destrucción del templo con el fin del mundo. Mateo 24, 3. Te invito a que juntos leamos Mateo 24 del versículo 1 al 25 mientras pensamos qué mensaje general dio Jesús a sus seguidores acerca de los últimos días. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que esto no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Mateo 24, del 1 al 25, deja en claro que, entre otras cosas, a Cristo le preocupa los engaños, que confundirán a su pueblo a través de las edades y hasta el tiempo del fin. Entre esos engaños señaló a los profetas falsos y a los falsos cristos, y que algunos afirmarían representar a Cristo, o sea, falsos profetas, y otros dirían que son Cristo. Y lo terrible es que la gente les creyó y les creerá. Hemos visto una triste pero poderosa confirmación de la palabra de Dios a lo largo de la historia, e incluso en nuestros días ha habido engañadores que dijeron yo soy el Cristo. ¡Qué profecía tan notable! Al vivir en estos tiempos tenemos que examinar, y podemos examinar, los largos siglos de historia y ver cómo no pudieron hacerlo en la época de Cristo. ¿Cuán exacta fue esa predicción? Tampoco debemos sorprendernos si ese tipo de engaños va en aumento a medida que nos acercamos a la crisis final. Además, en el contexto de la confesión de fe, observa cómo describió Jesús la condición del mundo. Desde la época de Cristo, en varias oportunidades de la historia de la tierra, la gente puso su esperanza en cosas que creía que eliminarían, o al menos reducirían en gran medida, los sufrimientos y las aflicciones humanas. Ya sea que se tratara de movimientos políticos o de tecnología, o de ciencia o de razón, en un momento u otro la gente ha puesto gran esperanza en estas cosas que inaugurarían una utopía en la Tierra. Como ha demostrado una vez más el doloroso testimonio de la historia, estas esperanzas siempre han resultado ser infundadas. El mundo de hoy es exactamente como Jesús dijo que sería. Las palabras de Cristo pronunciadas hace más de 2000 años demuestran cuán equivocadas son todas estas esperanzas. De lo que leímos, ¿qué podemos extraer específicamente de, Mateo 24, 25? Ya os lo he dicho antes. ¿Qué podemos extraer de este versículo que nos ayude a afirmarnos en nuestra fe? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título ¿cuál es el día del gozo? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Puede ser que este sea un texto desconcertante porque no se refiere al día de reposo del Señor. Entonces,
¿Qué pasa los días cuando nos golpean el pesar, la tristeza y el fracaso? Cuando la tragedia consume entre llamas la esperanza, cuando no puedes salir de tu lecho de enfermo o no te puedes levantar de la silla de ruedas. ¿También son días del Señor? ¿También los hizo Jehová? ¿Qué de aquellos días cuando pierdes a un ser querido y vuelves a tu casa con el corazón destrozado y la casa vacía? ¿Y cuando tienes la carta de despido en tu mano? ¿Y cuando la persona amada se ausentó para no volver y te sientes engañado? ¿Qué tiene de bueno ese día de amargura? ¿Es ese acaso el día del Señor? Como humanos, tendemos a pensar que los días del Señor son aquellos en que obtenemos el aumento de salario que necesitamos y que merecemos, cuando uno de nuestros hijos acaba sus estudios o cuando salimos con la familia a unas merecidas vacaciones. Sin embargo, la fórmula del salmista, este es el día, incluye todos los días, estemos enfermos o sanos, nos elogien o nos insulten, estemos animados o deprimidos, porque los días de adversidad son también días de oportunidad. Precisamente cuando cruzamos el valle de sombra de muerte, más claramente sentimos la protección y la bendición de nuestro Dios. Quizás la siguiente historia de la vida real nos enseñe a gozarnos en el día que hizo el Señor. Al salir del culto un miércoles por la noche, un hermano fue asaltado. Los malhechores le robaron su dinero y le asestaron una puñalada en el estómago. Varios días después del incidente, tuve la oportunidad de encontrarme con él, y aquel hermano, que debía haber estado deprimido, me dijo: si no hubiese yo asistido a la iglesia ese miércoles de oración y testimonio, me habrían matado. Aquel episodio fue usado por Dios para probar la fe de su siervo fiel. Dios permitió aquel día, aquellas horas de sombra, de dolor y casi de muerte. Pero Él conocía los detalles. Dios siempre conoce todos los detalles, hasta aún los detalles de los momentos dolorosos. El Dios creador vigila a los suyos, siempre, para darles su protección. Debajo de sus alas, siempre, pase lo que pase, estaremos seguros. Que en este nuevo día que tenemos por delante, podamos soportar la prueba del día triste con las fuerzas de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios creador, de nuestro Dios todopoderoso, con nuestra confianza puesta en Él. Y celebremos agradecidos el día de la felicidad. Como dice el salmista, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y cuando tengamos que atravesar cosas que no nos agradan, no nos quejemos, aceptemos la soberanía de nuestro Dios todopoderoso. Y recordemos que todo lo que Él permite que pasemos siempre es para nuestro bien. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Te invito a que mañana nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, y espero que tengas un muy bendecido día. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.